Estoy aquí, sentada sola en esta mesa del restaurante. La silla de enfrente todavía tiene la servilleta arrugada donde estuvo Silvia. El plato de Ricardo aún tiene restos de comida que dejó a medias, como si hubiera perdido el apetito de repente. Pero ellos ya se fueron. Me dejaron aquí, con las miradas curiosas de los otros comensales que presenciaron todo. Algunas personas fingen leer sus menús, pero sé que me observan de reojo. Sé que escucharon cada palabra cruel que salió de la boca de mi hija. Sé que vieron cómo me humilló delante de extraños, cómo me hizo sentir pequeña, insignificante, como si fuera una carga de la que no puede deshacerse. Elena, la mesera, se acerca tímidamente. Es una chica joven, tal vez de la edad que tenía Silvia cuando todavía me abrazaba al llegar a casa. Me pregunta si necesito algo más, si quiero que le traiga la cuenta. Su voz es suave, comprensiva. Probablemente tiene una madre a la que respeta, a la que jamás se le ocurriría tratar de la forma en que me trató Silvia esta noche. Le sonrío y le digo que no, que ya terminé. Pero en realidad, algo dentro de mí recién está comenzando. Algo que mi hija no sabe, algo que Ricardo no imagina. Mientras ellos se fueron creyendo que habían ganado, que habían conseguido lo que vinieron a buscar, yo ya estoy tomando decisiones. Decisiones que van a cambiar todo. Hace 4 horas, cuando me arreglé para venir aquí, pensé que sería una noche especial. Silvia me había llamado después de 3 semanas de silencio total. 3 semanas en las que no supe nada de mi nieta, en las que no recibí ni una llamada, ni un mensaje. Su voz sonaba diferente cuando me telefoneó ayer por la mañana, casi dulce, como cuando era pequeña y quería algo especial. Me dijo que tenía algo importante que celebrar conmigo, que había conseguido una promoción en el trabajo y quería compartir su alegría, que Ricardo también vendría, que él estaba emocionado de verme, que habían elegido mi restaurante favorito, ese donde solíamos ir cuando ella era pequeña y yo le compraba helado de postre después de la comida. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez habíamos superado la última discusión que tuvimos. Esa pelea absurda por el dinero que le presté para las vacaciones y que nunca me devolvió. Pensé que tal vez quería disculparse, que tal vez había reflexionado sobre las cosas horribles que me dijo la última vez que nos vimos. «Eres una manipuladora», me había gritado. «Siempre has sido una madre tóxica». Palabras que se clavaron en mi corazón como dagas y que no he podido olvidar desde entonces. Me puse el vestido verde que guardo para ocasiones especiales. Ese que compré hace 2 años en una tienda elegante del centro y que apenas he usado 3 veces. Me arreglé el cabello como a ella le gustaba cuando era niña, recogido pero no demasiado formal, con algunos mechones sueltos que enmarcan mi rostro. Incluso me puse el collar de perlas que era de mi madre, el que Silvia siempre admiraba y que algún día será suyo. Me miré en el espejo antes de salir y me vi bien. Me vi como una mujer digna, como una madre que vale la pena. Quería verme hermosa para mi hija. Quería que se sintiera orgullosa de mí, que pudiera presentarme a sus amigos sin avergonzarse. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Siempre he sido puntual. Es algo que aprendí de mi padre. Llegar temprano es llegar a tiempo es llegar tarde. Pedí una mesa cerca de la ventana, donde entra la luz suave de la tarde y donde las plantas decorativas crean un ambiente acogedor. Ordené agua con gas y esperé. Los minutos pasaron lentamente. 5, 10, 15. Empecé a preocuparme. Tal vez había tráfico. Tal vez Ricardo tuvo que quedarse más tiempo en la oficina. Tal vez Silvia tuvo algún problema con la niñera. Mientras esperaba, observé a las otras familias que cenaban a mi alrededor. Una pareja de ancianos compartía postre, riéndose de algo que él había susurrado al oído. Una familia con 2 niños pequeños celebraba lo que parecía ser un cumpleaños. Los niños reían, los padres sonreían. Había amor en esas mesas. Había respeto. Había esa calidez que yo tanto anhelaba tener con mi propia hija. Cuando finalmente aparecieron, algo en su actitud me inquietó inmediatamente. Silvia venía hablando por teléfono, gesticulando de manera exagerada, con esa voz alta que usa cuando quiere impresionar a alguien. Ricardo caminaba detrás de ella, con esa expresión que conozco bien, la de alguien que prefiere estar en cualquier otro lugar. No me saludaron con cariño. Silvia apenas me dio un beso en la mejilla, frío y rápido, como si fuera una obligación social. Ricardo murmuró un buenas noches sin mirarme a los ojos.
sin sonreír. Debí haberme dado cuenta entonces. Debí haber prestado atención a las señales. Pero una madre siempre quiere creer en sus hijos, ¿verdad? Siempre quiere pensar que esta vez será diferente. Que esta vez, por fin, habrá ese momento de conexión que tanto anhela. Que esta vez su hija la verá como lo que realmente es, una mujer que la ama más que a su propia vida. Pedimos la comida en un silencio incómodo que se extendía como una sombra espesa entre nosotros tres. Yo elegí lo de siempre, pollo a la plancha con vegetales, algo simple y saludable que no pesara mucho en mi estómago. Silvia pidió el plato más caro del menú sin siquiera mirarlo, langosta con salsa especial y guarniciones elaboradas que costaban una fortuna. Ricardo ordenó una botella de vino que costaba más de lo que yo gasto en mercado en una semana entera. Yo no dije nada. Nunca digo nada cuando se trata de dinero con ellos. Siempre termino pagando, y ellos lo saben perfectamente. Es como un acuerdo tácito que se ha establecido a lo largo de los años. Ellos gastan sin límites, yo me preocupo por las cuentas que llegan después. Elena, la mesera, nos trajo el vino y lo sirvió con cuidado. Ricardo lo probó como si fuera un experto, asintiendo con aire de superioridad. Silvia seguía con su teléfono, escribiendo mensajes o revisando redes sociales, ignorando completamente la presencia de los demás. Yo observaba sus gestos, recordando a la niña dulce que había sido, la que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo y me contaba todo lo que había pasado en su día. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿Cuándo se había transformado en esta mujer fría que parecía ver a su propia madre como una inconveniencia? La conversación comenzó de manera forzada y artificial. Les pregunté por el trabajo, por la casa nueva que habían comprado el año pasado con los 50,000 pesos que les presté y que nunca me devolvieron. Les pregunté por mi nieta, por cómo le estaba yendo en el colegio privado que también estoy pagando mes a mes. Silvia respondía con monosílabos cortantes, mirando constantemente su teléfono como si esperara algo mucho más importante que una cena con su madre. Ricardo comía en silencio, masticando lentamente, como si estuviera cumpliendo una obligación social desagradable de la que no podía escapar. ¿Y cómo está yendo tu trabajo nuevo?, le pregunté a Silvia, tratando de mostrar interés genuino en su vida. Ella levantó la vista de su teléfono apenas por un segundo, con esa expresión de fastidio que había perfeccionado. Bien, me respondió secamente, como si mi pregunta fuera una molestia. ¿Solo bien? Pensé que habías conseguido una promoción importante, insistí, recordando la razón por la cual supuestamente estábamos celebrando esta noche. Ricardo y ella intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento. Ahora sé que era complicidad. Ahora sé que ya tenían planeado exactamente lo que vendría después. Sí, bueno, sobre eso. Silvia dejó el tenedor en el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio y me miró directamente por primera vez en toda la noche. En realidad, mamá, necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. Su tono había cambiado completamente. Ya no era la dulzura fingida de la llamada telefónica de ayer por la mañana. Era la voz fría y calculadora que había aprendido a usar conmigo en los últimos años. Ricardo y yo hemos estado pensando mucho sobre nuestra situación financiera actual. Mi corazón se hundió como una piedra en agua helada. Ahí estaba la verdad. La verdadera razón de esta cena elegante. No había promoción que celebrar. No había momento especial que compartir entre madre e hija. Solo había otra petición de dinero disfrazada de reunión familiar. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta que vendría. Bueno, con los gastos del colegio de la niña, la hipoteca de la casa nueva, el carro que acabamos de comprar, las vacaciones que planeamos. Silvia hizo una pausa dramática, estudiando mi expresión. Necesitamos que nos ayudes con un poco más de dinero cada mes. ¿Un poco más?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque sentía que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Ya les doy 3,000 pesos mensuales para los gastos de la niña, pagué la entrada de su casa, les presté dinero para el carro, les pagué las vacaciones del año pasado. Mamá, me interrumpió Silvia con un tono de impaciencia creciente, tú tienes la pensión de papá, tienes tus ahorros guardados en el banco. Nosotros tenemos gastos reales, responsabilidades verdaderas. No es justo que tú tengas dinero guardado mientras tu familia lucha para salir adelante. Ricardo finalmente habló, con esa voz condescendiente que tanto había llegado a detestar a lo largo de los años. Ofelia, entendemos que es difícil para ti,
pero piénsalo de esta manera: estás invirtiendo en el futuro de tu nieta, en nuestro futuro como familia unida. Cada palabra sonaba ensayada, como si hubieran practicado esta conversación una y otra vez antes de venir aquí. Es lo que haría cualquier abuela que ame a su familia. ¿Y cuánto necesitan exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Otros 2.000 al mes estarían bien para empezar, dijo Silvia como si fuera lo más natural del mundo. Es temporal, mientras nos estabilizamos económicamente. 5.000 pesos al mes en total. Casi toda mi pensión mensual. Dinero que había estado ahorrando cuidadosamente para mi vejez, para los gastos médicos que seguramente vendrían, para no ser una carga para nadie cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Silvia, yo. Comencé a decir, buscando las palabras correctas para explicar mi situación, pero ella me cortó de inmediato. ¿Qué pasa, mamá? ¿No te importa el bienestar de tu nieta? Su voz se había vuelto áspera, acusadora, cargada de un veneno que no sabía que existía. ¿Prefieres guardar tu dinero en el banco antes que ayudar a tu propia familia? Las personas de las mesas cercanas comenzaron a mirarnos con curiosidad. Yo sentí que mis mejillas se enrojecían de la vergüenza más profunda. No es eso, hija. Es que ya les ayudo mucho y mi pensión. Nos ayudas mucho. Silvia alzó la voz lo suficiente para que media sala se volteara a vernos. ¿3.000 pesos al mes te parece mucho dinero? ¿Sabes cuánto cuesta mantener una casa decente, una niña, una vida normal? Su tono era despectivo, cruel, cargado de un desprecio que me cortó como un cuchillo. Otras abuelas dan todo por sus nietos. Pero tú siempre has sido egoísta. Las palabras me golpearon como bofetadas. Egoísta. Después de todos los sacrificios que había hecho por ella, después de todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, me llamaba egoísta delante de extraños. Ricardo puso su mano sobre el brazo de Silvia, pretendiendo calmarla, pero yo sabía que era puro teatro. Había visto esa actuación muchas veces antes. Cariño, no te exaltes tanto, le dijo con voz suave y controlada, como si fuera él el razonable de la pareja, el que mantenía la compostura. Seguramente tu mamá va a entender la situación. ¿Verdad, Ofelia? Me miraba con esos ojos fríos que había aprendido a odiar. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Es natural. Yo siempre he querido lo mejor para ustedes, respondí, sintiendo como se me quebraba la voz a pesar de mis esfuerzos por mantenerme serena. Pero no puedo dar lo que no tengo. Mi pensión no es infinita. ¿No puedes qué? Silvia se inclinó hacia adelante, con una expresión de desdén que nunca había visto en su rostro. ¿No puedes comportarte como una madre normal? ¿No puedes pensar en alguien más que en ti misma por una vez en tu maldita vida? Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras pesadas. Sentí que todas las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. El murmullo general del restaurante pareció apagarse. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. Incluso Elena, que pasaba cerca con una bandeja, redujo el paso y nos miró con preocupación. Mi hija acababa de insultarme delante de una sala llena de extraños, y parecía estar disfrutándolo. Silvia, por favor, baja la voz, susurré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. La gente nos está mirando. ¿Y qué si nos miran?, replicó ella, alzando aún más el tono. Tal vez es hora de que sepan qué clase de madre eres. Tal vez es hora de que vean cómo una mujer puede ser tan mezquina con su propia familia. Ricardo fingió intentar calmarla nuevamente, pero en sus ojos vi un destello de satisfacción. Estaba disfrutando cada segundo de mi humillación. Silvia, amor, tal vez deberíamos hablar de esto en privado, dijo, pero su tono no tenía nada de sincero. No queremos incomodar a tu madre. Incomodarla. Silvia soltó una risa amarga que resonó por todo el restaurante. ¿Sabes qué es incómodo, Ricardo? Tener una madre que siempre ha sido una manipuladora emocional. Una madre que usa el dinero para controlarnos. Una madre que se hace la víctima cada vez que le pedimos ayuda. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Esta era mi hija, la niña que había criado sola después de que su padre muriera, la que había alimentado, vestido, educado con tanto amor. Nunca he usado el dinero para controlarlos, logré decir,
aunque mi voz sonaba débil y temblorosa. Todo lo que he hecho ha sido por amor, por ayudarlos. Por amor. Silvia se echó hacia atrás en su silla, mirándome como si fuera algo repugnante. ¿Llamas amor a hacernos sentir culpables cada vez que necesitamos algo? ¿Llamas amor a recordarnos constantemente todo lo que has sacrificado por nosotros? Yo nunca. Comencé, pero ella me cortó brutalmente. ¿Nunca qué? ¿Nunca nos has hecho sentir como una carga? ¿Nunca nos has dicho lo difícil que fue criarte sola? ¿Nunca nos has contado 1000 veces cuánto dinero te costó mi educación? Su voz se había vuelto venenosa, cargada de un rencor que no sabía que existía. Eres una madre tóxica, mamá. Siempre lo has sido. Las palabras madre tóxica resonaron en mis oídos como campanas de funeral. Miré alrededor y vi que varias personas habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Nos miraban abiertamente, algunas con curiosidad, otras con lástima. Una señora mayor en la mesa de al lado me miraba con compasión, como si quisiera acercarse a consolarme. Un hombre joven grababa discretamente con su teléfono. Mi humillación se estaba convirtiendo en entretenimiento público. Silvia, basta ya, susurré, sintiendo que me desmoronaba por dentro. Por favor, no hagas esto aquí. ¿Hacer qué? Decir la verdad por una vez. Se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Que ni siquiera te das cuenta de lo egoísta que eres. Vives en tu mundo de autocompasión, sintiéndote como la madre sacrificada, cuando en realidad eres solo una vieja amargada que no soporta ver a otros felices. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que todo el restaurante me miraba, que todos habían escuchado cómo mi propia hija me destrozaba con palabras que jamás podría olvidar. Vieja amargada. Las palabras se repetían en mi mente como un eco cruel. Después de 66 años de vida, después de haber criado sola a esta mujer, después de haber sacrificado mis sueños, mi dinero, mi felicidad por ella, me llamaba vieja amargada delante de extraños. Ricardo se levantó también, poniendo su mano en la espalda de Silvia en un gesto de apoyo. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir, murmuró, pero sus ojos me miraban con satisfacción. Tal vez sea mejor que nos vayamos. Dale tiempo a Ofelia para que piense en lo que hablamos. Sí, dijo Silvia, tomando su bolso con movimientos bruscos. Piénsalo bien, mamá. Piensa si realmente quieres seguir siendo tan egoísta con tu única familia. Piensa si realmente quieres que tu nieta crezca sabiendo que su abuela prefiere el dinero antes que ella. Se inclinó hacia mí, y por un momento pensé que se iba a disculpar. En cambio, me susurró al oído con una voz fría como el hielo, y la próxima vez que nos invites a cenar, asegúrate de que tengas algo útil que decirnos. Porque esto ha sido una completa pérdida de tiempo. Se enderezó, me miró una última vez con desprecio y se dirigió hacia la salida. Ricardo la siguió, pero antes de irse se volteó hacia mí. Ah, Ofelia, dijo con una sonrisa falsa, supongo que te quedas con la cuenta. Como siempre. Y se fueron, dejándome ahí sentada, temblando, con las miradas de todo el restaurante clavadas en mí. Elena se acercó inmediatamente, con el rostro lleno de preocupación. Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita algo? Un vaso de agua. Su amabilidad me hizo sentir aún más vulnerable. Asentí débilmente y ella corrió a traerme agua. Cuando regresó, se agachó junto a mi silla y me habló en voz baja. No se preocupe por lo que piense la gente. Algunas personas pueden ser muy crueles, incluso con su propia familia. Sus palabras me tocaron profundamente. Esta joven extraña me mostraba más compasión que mi propia hija. Gracias, logré susurrar. ¿Podría traerme la cuenta, por favor? Elena asintió y se alejó discretamente. Mientras esperaba, me quedé allí sentada, procesando lo que acababa de suceder. Mi hija me había humillado públicamente, me había llamado egoísta, manipuladora, tóxica, vieja amargada. Y después se había ido, esperando que yo pagara la cuenta de su crueldad. Pero mientras estaba ahí sentada, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una extraña calma empezó a invadir mi pecho. Una claridad fría y cristalina que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, veía a Silvia y a Ricardo exactamente como eran,
2 parásitos que habían estado alimentándose de mi amor incondicional y mi dinero durante años. 2 personas que no me respetaban, que no me valoraban, que me veían solo como una fuente de recursos. Elena regresó con la cuenta. Como había predicho Ricardo, era considerable. La langosta cara de Silvia, la carne premium de Ricardo, el vino costoso, los postres que habían ordenado antes de comenzar su ataque. Saqué mi tarjeta de crédito y pagué sin quejarme. Pero mientras firmaba el recibo, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no más. Ya no más. Esas 3 palabras resonaron en mi mente con una claridad que no había experimentado en años. Mientras firmaba el recibo con manos que ya no temblaban, sentí como si despertara de un sueño largo y doloroso. Un sueño en el que había sido la madre perfecta, la que siempre daba, la que siempre perdonaba, la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero los sueños a veces se convierten en pesadillas, y esta pesadilla acababa de terminar. Elena se acercó nuevamente, con esa gentileza que solo tienen las personas que realmente entienden el dolor. ¿Está segura de que se encuentra bien? ¿Quiere que llame a alguien? Le sonreí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. No, querida. Estoy perfectamente bien. De hecho, creo que estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me puse de pie, tomé mi bolso y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Mientras salía del restaurante, sentí las miradas de algunas personas siguiéndome. Probablemente se preguntaban cómo me sentía después de semejante humillación pública. Algunos tal vez sentían lástima por mí. Otros quizás pensaban que me lo merecía, que algo habría hecho para provocar la ira de mi hija. Pero ya no me importaba lo que pensaran los extraños. Por primera vez en años, solo me importaba lo que pensaba yo. Caminé lentamente por la calle, sintiendo la brisa nocturna en mi rostro. Las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor como estrellas terrestres. Pasé frente a un pequeño café que siempre había querido visitar, pero nunca lo había hecho porque Silvia decía que era demasiado pretencioso. Pasé junto a una librería que vendía novelas románticas que me encantaban, pero que Ricardo consideraba literatura basura. Pasé por una tienda de ropa donde siempre admiraba los vestidos en el escaparate, pero nunca compraba nada porque Silvia opinaba que a mi edad ya no debería preocuparme por la moda. Me detuve frente a un banco en una pequeña plaza. Era uno de esos bancos de hierro forjado, pintado de verde, con respaldo alto y brazos curvos. Me senté allí y respiré profundamente. El aire nocturno tenía un olor diferente, más limpio, como si hubiera llovido aunque no había una sola nube en el cielo. Era el olor de la libertad, aunque todavía no sabía que eso era lo que estaba respirando. Saqué mi teléfono del bolso. Tenía 3 mensajes de WhatsApp. El corazón me dio un vuelco por un momento, pensando que tal vez Silvia se había arrepentido, que tal vez quería disculparse. Pero cuando abrí los mensajes, la realidad me golpeó como agua fría. El primer mensaje era de Ricardo. Espero que hayas reflexionado sobre lo que hablamos. 5.000 al mes no es tanto para alguien en tu situación. El segundo era de Silvia. Mamá, sé que te molestaste, pero es hora de que madures y entiendas que tienes responsabilidades con tu familia. El tercero, también de Silvia. La transferencia la puedes hacer mañana mismo. Ya tienes los datos de nuestra cuenta. Leí los mensajes 2 veces, luego 3. No había una sola palabra de disculpa. No había reconocimiento alguno de lo cruel que había sido conmigo. No había siquiera la mínima consideración por mis sentimientos. Solo demandas, órdenes, expectativas. Como si fuera su empleada en lugar de su madre. Como si mi única función en este mundo fuera financiar sus caprichos y aguantar sus abusos en silencio. Borré los mensajes sin responder. Luego hice algo que nunca antes había hecho. Bloqueé sus números. El silencio digital que siguió fue liberador. Por primera vez en años, mi teléfono no era una fuente de ansiedad, sino simplemente un objeto silencioso en mis manos. Me quedé sentada en ese banco durante más de 1 hora, viendo pasar a las personas. Una pareja de jóvenes caminaba tomada de la mano, riéndose por algo que él había susurrado en su oído. Un hombre mayor paseaba a su perro, deteniéndose pacientemente cada vez que el animal quería olfatear algo interesante. Una mujer de mi edad corría suavemente, con auriculares puestos y una sonrisa en el rostro. Todos parecían tener un propósito, una dirección, una razón para estar donde estaban. Yo también necesitaba encontrar la mía.
Cuando finalmente me levanté del banco, sabía exactamente qué tenía que hacer. No era venganza lo que sentía, era claridad. Una claridad fría y cristalina que me mostraba la verdad que había estado evitando durante años. Silvia y Ricardo no me querían. Me usaban. No me respetaban. Me explotaban. No valoraban mi amor, lo daban por sentado. Y yo había sido cómplice de mi propio maltrato durante demasiado tiempo. Caminé hasta mi casa con pasos firmes y decididos. Era una casita pequeña pero acogedora que había comprado con la indemnización del trabajo de mi esposo después de su muerte. Silvia siempre decía que era demasiado pequeña y que debería venderla para comprar algo más apropiado en un barrio más caro donde ellos pudieran visitarme sin sentirse avergonzados. Pero esa noche, mientras abría la puerta y encendía las luces, me di cuenta de que mi casa era perfecta exactamente como era. Era mía. Era mi refugio. Era el lugar donde podía ser yo misma sin que nadie me juzgara o me humillara. Me serví una copa del vino que tenía guardado para ocasiones especiales. Ocasiones que nunca llegaban porque siempre estaba esperando el momento perfecto para celebrar con Silvia. Esa noche decidí que la ocasión especial era mi despertar. Brindé por mí misma, por mi valentía, por mi nueva vida que estaba a punto de comenzar. Me senté en mi sofá favorito, ese que Silvia decía que era demasiado viejo y que debería cambiar. Encendí la televisión y puse uno de esos programas de cocina que tanto me gustaban pero que Ricardo consideraba aburridos. Por primera vez en años, no había nadie criticando mis elecciones, nadie diciéndome qué debería ver, qué debería pensar, qué debería sentir. Saqué mi libreta de direcciones telefónicas, esa vieja libreta de cuero que había tenido durante décadas. Busqué el número de Norma, mi amiga de la infancia con quien había perdido contacto porque Silvia siempre decía que era una mala influencia y que hablaba demasiado. Marcó su número con dedos que no temblaban, esperando que todavía viviera en el mismo lugar, que todavía tuviera el mismo teléfono. ¡Aló! La voz era inconfundible, aunque habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos. ¿Norma? Soy Ofelia. ¿Ofelia? Dios mío, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no sé nada de ti. Su alegría era genuina, cálida, tan diferente de la frialdad calculada de Silvia. Estoy bien, Norma. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Podríamos vernos mañana? Me gustaría mucho hablar contigo. Por supuesto, mi amor. Todo está bien. Sí, todo está bien. De hecho, creo que las cosas están empezando a estar realmente bien por primera vez en años. Acordamos encontrarnos en el café del Parque Central, ese lugar donde solíamos ir cuando éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Después de colgar, me senté en silencio por un momento, saboreando la sensación de haber tomado control de mi vida. Mañana hablaría con Norma. Mañana empezaría a reconectar con las personas que realmente me importaban y que yo les importaba a ellas. Pero esta noche tenía otras tareas que realizar. Me dirigí a mi pequeño escritorio y saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios, y todos los documentos relacionados con los pagos que había estado haciendo religiosamente cada mes. Era hora de cancelar todo. No con ira, no con deseo de venganza, sino con la tranquilidad serena de alguien que finalmente había despertado de un sueño largo y agotador. La primera llamada fue al colegio privado de mi nieta. Buenos días. Habla Ofelia. Necesito cancelar los pagos mensuales que he estado haciendo para la colegiatura de mi nieta. La voz al otro lado del teléfono era profesional pero confundida. ¿Está segura, señora? Ha hablado con los padres de la niña. Estoy completamente segura. A partir de este mes, los padres serán responsables de todos los pagos. Entendido. Necesitaremos que venga en persona mañana para firmar algunos documentos. La segunda llamada fue a mi banco. Necesito cancelar una transferencia automática mensual. Le di todos los detalles al empleado. 3,000 pesos que habían salido de mi cuenta cada mes durante los últimos 2 años, religiosamente, sin falta. ¿Está segura de que quiere cancelar esta transferencia, señora? Completamente segura. Muy bien, quedará cancelada a partir del próximo ciclo de facturación. La tercera llamada fue la más difícil, pero también la más liberadora. Llamé a mi abogado, el señor Gustavo, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. Gustavo,
necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Gustavo, necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Su voz sonaba sorprendida al otro lado de la línea. Gustavo había sido el abogado de confianza de mi familia durante más de 20 años. Había redactado mi testamento original después de la muerte de mi esposo, cuando Silvia era todavía una joven estudiante universitaria llena de sueños y promesas. En ese documento, ella heredaba todo: la casa, los ahorros, las pólizas de seguro, todo lo que había construido durante una vida de trabajo y sacrificio. ¿Cambios en el testamento? Es urgente. Ofelia, ¿te encuentras bien de salud? Su preocupación era genuina. Estoy perfectamente bien, Gustavo. Mejor que nunca, de hecho. Pero necesito modificar completamente la distribución de mis bienes. Le expliqué brevemente lo que quería hacer. Silvia recibiría una parte mínima, lo estrictamente necesario para que no pudiera impugnar el testamento. El resto iría a mi nieta, pero en un fideicomiso que no podría tocar hasta los 25 años. Una parte también iría a organizaciones benéficas que ayudaban a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Ofelia, estos son cambios muy significativos. ¿Estás segura? Ha pasado algo. Ha pasado todo, Gustavo. Y estoy más segura de esto que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Acordamos reunirnos el viernes para revisar todos los documentos. Mientras hablábamos, sentí una tranquilidad profunda invadiendo mi pecho. Estaba tomando control de mi vida y de mi muerte. Nadie más decidiría cómo usar mi dinero, ni en vida ni después de ella. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No hubo pesadillas sobre dinero, no hubo ansiedad por mensajes de texto exigiendo más transferencias, no hubo culpa por no dar lo suficiente. Solo hubo paz. Una paz profunda y reparadora que no había sentido desde que Silvia se había casado y comenzado a verme como un banco personal en lugar de su madre. A la mañana siguiente me desperté temprano, pero no con la angustia habitual. Me desperté con energía, con ganas de enfrentar el día. Me preparé un desayuno completo: huevos revueltos, tostadas con mermelada casera, café recién molido, algo que no había hecho en meses porque siempre estaba preocupada por ahorrar dinero para las próximas demandas de Silvia. Mientras desayunaba en mi pequeña cocina, con el sol entrando por la ventana y la radio tocando música suave, me di cuenta de lo hermosa que podía ser la soledad cuando no era impuesta por el abandono sino elegida por la dignidad. A media mañana sonó el timbre. Mi corazón se aceleró momentáneamente, pensando que tal vez era Silvia viniendo a disculparse. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Elena, la mesera del restaurante. Tenía en sus manos una pequeña bolsa de papel. Señora Ofelia, espero que no le moleste que haya venido. Anoche, después de que se fue, encontré esto en su mesa. Sacó de la bolsa mi pañuelo, ese de seda rosa que había sido de mi madre. En la prisa por salir del restaurante después de la humillación, lo había olvidado. Oh, querida, muchísimas gracias. Tomé el pañuelo con gratitud genuina. No tenías que molestarte en venir hasta aquí. Elena sonrió tímidamente. No fue molestia. Además, quería asegurarme de que estuviera bien. Lo que pasó anoche. Se detuvo, como buscando las palabras correctas. No estuvo bien. Nadie merece ser tratado así, especialmente no por su propia familia. La invité a pasar y le ofrecí café. Mientras conversábamos en mi pequeña sala, descubrí que Elena tenía 24 años y estudiaba enfermería mientras trabajaba de mesera para pagarse los estudios. Vivía sola porque sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 18 años. No tenía hermanos, no tenía familia extendida que la apoyara. Y sin embargo, irradiaba una calidez y una bondad que mi propia hija, criada con amor y privilegios, nunca había mostrado. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije mientras servía más café. Que yo tenía una hija, y ella me trataba como a una extraña. Tú, que no me conoces de nada, me muestras más consideración en 5 minutos que ella en 5 años. Elena me tomó la mano con suavidad. Señora Ofelia, a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia que nos toca por sangre. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de verdad. Después de que Elena se fue, me quedé pensando en lo que había dicho. Familia elegida. Durante 66 años había creído que la familia era algo inmutable,
algo que tenías que soportar sin importar cómo te tratara. Pero tal vez Elena tenía razón. Tal vez era hora de elegir mi propia familia. A la 1 en punto llegué al café del parque para encontrarme con Norma. La vi inmediatamente, sentada en una mesa cerca de la ventana, con su cabello gris peinado en un elegante chongo y esa sonrisa cálida que recordaba de nuestra juventud. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con una fuerza que casi me hizo llorar. Ofelia, mi querida amiga, has estado muy perdida estos últimos años. Nos sentamos y pedimos café con pasteles. Norma me contó sobre su vida, sus nietos que la visitaban cada fin de semana, su club de lectura, sus clases de yoga para adultos mayores, sus viajes cortos a pueblos cercanos con un grupo de amigas. Su vida sonaba llena, satisfactoria, rica en experiencias y relaciones significativas. ¿Y tú qué tal?, me preguntó. ¿Cómo está Silvia? Hace tiempo que no la veo. Le conté todo. Desde los años de manipulación financiera hasta la humillación de anoche en el restaurante. Norma me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con expresiones que iban desde la comprensión hasta la indignación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento largo. Ofelia, dijo finalmente, ¿te das cuenta de que has estado viviendo como prisionera en tu propia vida? ¿Prisionera? Sí, mi amor. Prisionera del chantaje emocional, de la culpa, del miedo a perder a tu hija. Pero ¿sabes qué? Ya la perdiste hace tiempo. La Silvia que criaste, la niña dulce que conocí, esa desapareció y fue reemplazada por una mujer que solo te ve como un recurso a explotar. Sus palabras eran duras pero necesarias. Y lo más triste es que has estado tan ocupada tratando de complacer a una hija que ya no existe, que te has olvidado de vivir tu propia vida. Pero es mi hija, Norma. Es lo único que me queda de mi matrimonio, de mi familia. No, Ofelia, tú eres lo que te queda. Tú eres tu propia familia más importante. Y hasta que no aprendas a valorarte a ti misma, nadie más lo hará. Norma tomó mi mano a través de la mesa. Además, no estás sola. Yo estoy aquí. Mis amigas están aquí. Hay toda una comunidad de mujeres maravillosas que estarían encantadas de conocerte, de incluirte en sus vidas. Me habló de su grupo de amigas, Yolanda, que había empezado un negocio de repostería después de enviudar. Elena, no la mesera, sino otra Elena, que había aprendido a pintar a los 70 años y ahora vendía sus cuadros en ferias locales. Varias otras mujeres que habían reconstruido sus vidas después de divorcios, viudez, o simplemente después de darse cuenta de que merecían algo mejor de lo que tenían. Este sábado tenemos nuestra reunión mensual. Es en casa de Yolanda. Hacemos potluck, hablamos, reímos, a veces lloramos, pero siempre nos apoyamos mutuamente. ¿Te gustaría venir? La invitación me llenó de una esperanza que no había sentido en años. ¿De verdad crees que les agradaría conocerme? Ofelia, mi querida amiga, eres exactamente el tipo de mujer fuerte que necesitamos en nuestro grupo. Una sobreviviente. Pasamos 3 horas en ese café, planeando actividades para las próximas semanas. Norma me invitó a unirme a su club de lectura, me habló de una clase de cerámica que comenzaba el próximo mes, me contó sobre excursiones que organizaban a museos y mercados de artesanías. Por primera vez en años, tenía cosas que esperar, planes que hacer, una vida que vivir. Cuando nos despedimos, me sentí como una persona completamente diferente de la que había entrado al café. Caminé de regreso a casa con pasos ligeros, deteniéndome en tiendas que nunca había visitado, admirando escaparates sin la voz crítica de Silvia en mi cabeza diciéndome que no necesitaba nada, que debería ahorrar dinero para ella. Entré a una pequeña librería y compré 3 novelas románticas que habían estado en mi lista de deseos durante meses. En una tienda de ropa, me probé un vestido amarillo brillante que me hizo sentir como si tuviera 40 años de nuevo. No lo compré ese día, pero me prometí que volvería por él la próxima semana. Llegué a casa al atardecer, cargada de bolsas pequeñas y la mente llena de posibilidades. Cuando abrí la puerta, vi que tenía 7 llamadas perdidas. Todas de Silvia. Mi primer instinto fue llamarla de vuelta inmediatamente, disculparme por no haber contestado, preguntarle qué necesitaba. Pero luego recordé sus mensajes de anoche, su comportamiento en el restaurante, años de maltrato disfrazado de amor filial. No la llamé de vuelta. No la llamé de vuelta. Esa decisión, tan simple en apariencia, se sintió como el acto más revolucionario de mi vida.
Durante décadas había estado disponible las 24 horas del día para Silvia. Si me llamaba a las 6 de la mañana, yo respondía. Si me necesitaba a medianoche, yo acudía. Había sido su rescatista personal, su banco abierto eternamente, su madre esclava que jamás decía no. Pero esa noche, por primera vez, elegí mi paz mental sobre su conveniencia. Preparé una cena sencilla pero deliciosa, salmón a la plancha con verduras al vapor y un pequeño vaso de vino blanco. Mientras cocinaba, puse música clásica, algo que no había hecho en años porque a Ricardo le parecía pretencioso y a Silvia aburrido. La música llenó mi casa como una bendición, creando un ambiente de serenidad que hacía que cada movimiento en la cocina se sintiera como una meditación. Comí lentamente, saboreando cada bocado, algo que había olvidado hacer en los últimos años cuando las comidas se habían convertido en ocasiones de estrés, siempre preocupada por lo que Silvia necesitaría la próxima vez, siempre calculando mentalmente cuánto dinero me quedaba después de sus demandas constantes. Esa noche, la comida tenía sabor de nuevo. El salmón estaba perfecto, las verduras tenían esa textura crujiente que tanto me gustaba, y el vino complementaba todo de manera exquisita. Después de cenar, me senté en mi sillón favorito con una de las novelas que había comprado. Era una historia de amor sobre una mujer de 50 años que descubría el romance después de un divorcio difícil. Mientras leía, no pude evitar sonreír ante las similitudes. Aunque yo no estaba buscando romance, sí estaba descubriendo algo igualmente importante: el amor propio. Mi teléfono sonó 3 veces más durante la noche. Cada vez que vi el nombre de Silvia en la pantalla, sentí una punzada en el estómago, ese condicionamiento pavloviano de décadas de estar a su disposición. Pero cada vez también sentí algo nuevo, el poder de elegir. Y cada vez elegí no responder. No por venganza, no por crueldad, sino porque finalmente estaba aprendiendo que mi bienestar importaba tanto como el de cualquier otra persona. A las 10 de la noche recibí un mensaje de texto de Ricardo. Ofelia, Silvia está muy preocupada porque no contestas el teléfono. ¿Te pasó algo? La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. Después de humillarme públicamente, ahora fingían estar preocupados por mí. Borré el mensaje sin responder. Esa noche soñé con mi madre. Ella había muerto hacía 15 años, pero en el sueño estaba viva y joven, como la recordaba de mi infancia. Estábamos sentadas en su jardín, tomando té bajo un manzano que florecía en pleno invierno. Mija, me decía con esa voz suave que tanto extrañaba, una mujer que no se respeta a sí misma le enseña al mundo que puede ser maltratada. En el sueño, yo tenía 20 años de nuevo y ella me acariciaba el cabello. El amor verdadero nunca te hace sentir pequeña. Recuérdalo. Desperté con esas palabras resonando en mi mente y una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Era viernes, el día de mi cita con Gustavo para cambiar mi testamento. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje gris que me hacía sentir profesional y segura. Me arreglé el cabello en un moño elegante y me puse el collar de perlas de mi madre. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer digna, no a una víctima. La oficina de Gustavo estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante con ventanales grandes que dejaban entrar mucha luz. Él me recibió con su calidez habitual, pero pude ver preocupación genuina en sus ojos. Ofelia, antes de empezar con los documentos, ¿me permites preguntarte si estás completamente segura de estos cambios? Son muy drásticos. Le conté todo. No solo los eventos de esta semana, sino años de manipulación, chantaje emocional y abuso financiero. Gustavo me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, asintiendo con comprensión creciente. Entiendo, dijo finalmente. Lo que describes es un patrón de abuso financiero familiar. Lamentablemente, es más común de lo que la gente piensa, especialmente con adultos mayores. Abuso financiero, repetí. Nunca había pensado en ello en esos términos. Sí, Ofelia. Cuando alguien usa manipulación emocional, chantaje o coerción para obtener acceso a tus recursos financieros, eso constituye abuso financiero. El hecho de que sea tu hija no lo hace menos real o menos dañino. Sus palabras me ayudaron a validar lo que había estado sintiendo, pero no había podido nombrar. Pasamos 2 horas revisando cada aspecto del Nuevo Testamento. Silvia recibiría una suma específica, lo mínimo necesario para evitar impugnaciones legales, pero la mayor parte de mis bienes irían a un fideicomiso para mi nieta que ella no podría tocar hasta cumplir 25 años.
Una porción significativa iría a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Es una excelente distribución, comentó Gustavo. Proteges a tu nieta del potencial mal manejo de sus padres y ayudas a otras mujeres en situaciones similares a la tuya. Cuando salí de la oficina con los documentos firmados y notariados, sentí como si hubiera cerrado un capítulo largo y doloroso de mi vida. Ya no era una víctima esperando ser rescatada por el amor de una hija que había decidido verme como un recurso en lugar de una persona. Era una mujer tomando control de su destino. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: ir al banco a cancelar personalmente la transferencia automática y cambiar mi testamento bancario. El empleado que me atendió era un joven amable llamado Fernando que me explicó cada paso del proceso. ¿Está segura de que quiere cancelar esta transferencia, señora? Ha estado activa durante 2 años. Completamente segura, respondí sin vacilación. Mientras esperaba que procesaran los documentos, observé a otras personas en el banco. Un padre joven ayudaba a su hija pequeña a depositar monedas en una alcancía especial para niños. Una pareja de ancianos conversaba tranquilamente mientras esperaban ser atendidos, él leyéndole en voz baja algo de un periódico mientras ella sonreía. Familias funcionales. Relaciones basadas en respeto mutuo. Amor que nutría en lugar de drenar. Listo, señora Ofelia, dijo Fernando. La transferencia automática ha sido cancelada. Los 5,000 pesos mensuales ya no saldrán de su cuenta. 5,000 pesos mensuales. 60,000 pesos al año. En 2 años había transferido 120,000 pesos a una hija que me agradecía con humillaciones públicas. Dinero que podría haber usado para viajar, para mejorar mi casa, para mis propios gastos médicos, para simplemente vivir con dignidad. Salí del banco sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que estaba cargando. Decidí caminar por el centro de la ciudad en lugar de tomar un taxi de vuelta a casa. Había tiendas que nunca había explorado, cafés que nunca había visitado, una vida entera que había estado esperándome mientras yo me consumía tratando de comprar el amor de alguien que había decidido que no lo merecía. Entré a una pequeña galería de arte donde había una exposición de pinturas de mujeres artistas locales. Una de las obras me llamó particularmente la atención. Era el retrato de una mujer mayor con cabello gris y ojos serenos, pero llenos de fortaleza. El título era Renacimiento a los 70. La mujer en el cuadro me recordaba a mí misma, o tal vez a quien estaba convirtiéndome. ¿Le gusta?, preguntó una voz detrás de mí. Me volteé y vi a una mujer de unos 60 años con cabello plateado y una sonrisa cálida. Soy la artista, se presentó. Me llamo Elena. Otra Elena, pensé, recordando las palabras de Norma sobre cómo el universo a veces nos envía mensajes a través de nombres repetidos. Es hermosa, le dije sinceramente. Me recuerda a mí misma, de alguna manera. Elena sonrió más ampliamente. Es exactamente esa la intención. Cada mujer que mira este cuadro debería verse a sí misma. Debería ver su propia posibilidad de renacimiento, sin importar la edad que tenga. Conversamos durante media hora sobre arte, sobre la vida, sobre las segundas oportunidades. Cuando me fui, llevaba conmigo una pequeña reproducción del cuadro y la tarjeta de Elena para una clase de pintura que ofrecía los martes por la noche. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegué a casa. Mi teléfono mostraba 13 llamadas perdidas y 8 mensajes de texto, todos de Silvia y Ricardo. Esta vez los mensajes tenían un tono diferente, más desesperado. Mamá, por favor contesta. Estamos preocupados. Ofelia, si no respondes vamos a ir a tu casa. ¿Por qué no contestas? ¿Te hicimos algo? La ironía de esa última pregunta casi me hizo reír en voz alta. Pero había un mensaje que me hizo pausar. Era de un número que no reconocía. Abuela, soy tu nieta. Papá me dio tu número. ¿Estás bien? Te quiero. Mi nieta. La niña inocente que había quedado atrapada en medio de toda esta toxicidad. El único lazo real que me quedaba con Silvia, pero también la razón por la cual había aguantado tanto abuso durante tanto tiempo. Mi nieta. El mensaje de esa niña de 12 años me partió el corazón de una manera completamente diferente a como lo habían hecho los insultos de su madre. Este dolor no era destructivo, era purificador. Me senté en mi sillón favorito con el teléfono en las manos, leyendo y releyendo esas palabras simples.
Te quiero. 3 palabras que Silvia no me había dicho en años, pero que esta niña escribía con la naturalidad de quien realmente siente amor. Le respondí inmediatamente: estoy perfectamente bien, mi amor. Yo también te quiero mucho. ¿Cómo estás tú? Su respuesta llegó en segundos: estoy bien, pero mamá y papá están muy raros. Dicen que no contestas el teléfono y están muy nerviosos. ¿Pasó algo malo? La inocencia de su pregunta me hizo reflexionar sobre lo que realmente había pasado. ¿Algo malo? Sí, algo malo había pasado. Había despertado. Había dejado de ser una fuente de dinero fácil. Había comenzado a valorarme. No pasó nada malo, mi cielo. A veces los adultos necesitamos tiempo para pensar sobre cosas importantes. ¿Me puedes hacer un favor? No te preocupes por los problemas de los adultos. Tú solo concéntrate en ser la niña maravillosa que eres. Ok, abuela. ¿Puedo verte pronto? Por supuesto que sí, mi amor. Muy pronto. Terminé la conversación ahí, no queriendo involucrar a una niña en los conflictos de su madre. Pero su mensaje me había recordado algo importante. En toda esta situación, había una víctima inocente. Mi nieta no tenía culpa de los errores de sus padres. Ella no había elegido nacer en una familia donde el dinero era más importante que las relaciones. El fideicomiso que había establecido la protegería financieramente, pero ¿qué pasaría con su bienestar emocional? ¿Cómo podría mantener una relación con ella sin someterme nuevamente al abuso de Silvia y Ricardo? Esa pregunta me mantuvo despierta esa noche, pero no con ansiedad sino con determinación. Si había aprendido algo en estos últimos días era que siempre había alternativas. Siempre había maneras de proteger lo que era importante sin sacrificar la dignidad propia. Encontraría la manera de ser la abuela que mi nieta necesitaba sin volver a ser la víctima que Silvia quería que fuera. El sábado llegó brillante y lleno de promesas. Era el día de la reunión en casa de Yolanda, mi primera incursión en lo que Norma había llamado mi familia elegida. Me levanté temprano y preparé mi contribución al potluck, una lasaña de vegetales que había perfeccionado a lo largo de los años. Era una receta que a Silvia nunca le había gustado porque tenía demasiadas verduras, pero que a mí me encantaba. Mientras cocinaba, reflexioné sobre lo extraño que era preparar comida para personas que realmente querían mi compañía. Durante años había cocinado para Silvia y Ricardo sintiéndome como una empleada doméstica, siempre preguntándome si la comida estaría lo suficientemente buena, si habría algo de lo que pudieran quejarse. Esta vez cocinaba con alegría, sabiendo que sería recibida con gratitud genuina. La casa de Yolanda estaba en un barrio tranquilo, llena de jardines bien cuidados y la clase de vida comunitaria que había olvidado que existía. Cuando toqué el timbre, una mujer robusta de cabello gris y sonrisa radiante abrió la puerta. Tú debes ser Ofelia. Norma me ha hablado tanto de ti. Bienvenida. Su abrazo fue inmediato y cálido, sin la formalidad fría a la que me había acostumbrado con la familia de Silvia. La casa estaba llena de mujeres de todas las edades, desde los 50 hasta los 80, todas conversando animadamente, riendo, compartiendo historias. El ambiente era completamente diferente a las reuniones familiares tensas, donde siempre tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para no ofender a Silvia o Ricardo. Aquí había libertad, autenticidad, aceptación. Norma me presentó a cada una: Yolanda, la anfitriona que había comenzado su negocio de repostería a los 60 después de divorciarse de un marido controlador; Elena, la pintora que había descubierto su talento artístico después de criar 5 hijos; Uriel, una mujer extraordinaria que había vuelto a la universidad a los 70 para estudiar literatura; varias otras mujeres con historias fascinantes de reinvención y redescubrimiento. Ofelia acaba de comenzar su propio viaje de liberación, anunció Norma mientras nos sentábamos en el círculo informal que habían formado en la sala. ¿Te gustaría contarnos tu historia? Al principio me sentí nerviosa. ¿Qué dirían estas mujeres exitosas e independientes sobre mi situación? ¿Me juzgarían por haber permitido que Silvia me tratara tan mal durante tanto tiempo? Pero cuando comencé a hablar, vi solo comprensión en sus rostros. Asentían, hacían sonidos de apoyo, algunas incluso secaban lágrimas de sus propios ojos. «Qué familiar suena eso», murmuró Elena cuando terminé. «Mi propia hija me hizo algo similar hace 3 años. Me tomó tiempo entender que establecer límites no era crueldad, era supervivencia». Uriel se inclinó hacia adelante. «¿Sabes cuál fue el momento decisivo para mí?
cuando me di cuenta de que estaba enseñándole a mi familia que era aceptable faltarme el respeto. Cada vez que toleraba un abuso, les estaba dando permiso para el siguiente. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Cambiar esa dinámica fue lo más difícil y lo más liberador que he hecho jamás. ¿Pero cómo manejan la culpa?, pregunté. ¿Cómo lidian con esa voz en la cabeza que dice que una madre debe sacrificarse por sus hijos sin importar qué? Yolanda sonrió con sabiduría. Mi terapeuta me dijo algo que cambió mi perspectiva. Una madre que se respeta a sí misma le enseña a sus hijos a respetar a las mujeres. Una madre que se sacrifica hasta la aniquilación les enseña que las mujeres no tienen valor. Pasamos 3 horas compartiendo historias, consejos, estrategias para manejar familias difíciles y relaciones tóxicas. Cada mujer tenía algo valioso que aportar, cada experiencia iluminaba aspectos de mi propia situación que no había considerado. Cuando la reunión terminó, me sentí como si hubiera encontrado no solo amigas, sino hermanas de batalla. Yolanda me llevó aparte antes de que me fuera. Ofelia, quiero que sepas que lo que estás haciendo requiere un coraje extraordinario. Cambiar patrones familiares establecidos durante décadas no es fácil. Pero ya diste el paso más difícil, reconocer que merecías algo mejor. Me dio un abrazo que olía a canela y amor maternal. Y recuerda, ahora tienes una familia que te elige todos los días, no una que te tolera cuando les conviene. Regresé a casa esa tarde sintiéndome completamente transformada. Por primera vez en años, había pasado varias horas sin pensar en Silvia, sin preocuparme por lo que necesitaría, sin calcular cuánto dinero me pediría la próxima vez. Había sido simplemente Ofelia, una mujer interesante con opiniones propias, experiencias valiosas y mucho que ofrecer al mundo. Esa noche decidí hacer algo que había estado posponiendo: escribir en un diario. Compré una libreta hermosa con tapa de cuero y comencé a documentar mi viaje. No solo los eventos recientes, sino reflexiones sobre años de relaciones disfuncionales, patrones que finalmente estaba viendo con claridad, esperanzas para el futuro que se sentían reales y alcanzables por primera vez en décadas. Querido diario, escribí en la primera página, sintiéndome un poco tonta pero decidida a continuar. Hoy cumplí 66 años de edad y 3 días de nueva vida. Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia, el respeto propio sobre la aprobación de otros, la paz sobre la falsa armonía. Escribí durante 1 hora, vertiendo en papel pensamientos y sentimientos que había mantenido enterrados durante años. Cuando finalmente cerré la libreta, me sentí vaciada de una manera sanadora, como si hubiera expulsado toxinas emocionales que habían estado envenenando mi sistema durante demasiado tiempo. El domingo amaneció lluvioso, el tipo de día perfecto para quedarse en casa leyendo. Preparé té de manzanilla y me instalé en mi sillón con una de las novelas que había comprado. Pero la tranquilidad duró poco. A las 10 de la mañana escuché el sonido inconfundible de un carro deteniéndose frente a mi casa, seguido de portazos y voces familiares. Silvia y Ricardo habían venido. Mi primer instinto fue el pánico. El condicionamiento de décadas me hizo querer correr a arreglarme, a preparar café, a buscar excusas por no haber contestado sus llamadas. Pero luego recordé las palabras de Uriel: cada vez que toleras un abuso, les das permiso para el siguiente. Respiré profundamente y me quedé exactamente donde estaba, en mi sillón, con mi té y mi libro. Sonó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego escuché la voz de Silvia: «Mamá, sabemos que estás ahí. Abre la puerta». Su tono era demandante, impaciente, como si tuviera derecho a mi tiempo y mi atención sin importar cómo me había tratado. Ricardo se unió. «Ofelia, solo queremos hablar contigo. No seas infantil». Infantil. Después de una vida entera de comportamiento maduro y responsable, me llamaban infantil por finalmente elegir mi bienestar sobre su conveniencia. La ironía era tan absurda que casi sonreí. Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta, pero no la abrí. «Puedo escucharlos desde aquí», dije con voz calmada pero firme. «Si tienen algo que decir, pueden decirlo sin entrar a mi casa». «¿Qué significa esto de que no podemos entrar a tu casa?». La voz de Silvia se había vuelto más aguda, más demandante. «¿Desde cuándo tienes que pedir permiso para entrar a la casa de tu propia madre?». Escuché a Ricardo murmurar algo que no pude distinguir, probablemente tratando de calmarla antes de que los vecinos comenzaran a asomarse por las ventanas.
Desde ahora, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Mi casa es mi espacio privado. Y después de lo que pasó en el restaurante, no estoy dispuesta a permitir que entren aquí a continuar humillándome. Hubo un silencio del otro lado de la puerta. Probablemente no esperaban que yo pusiera límites tan claros. Mamá, estás siendo ridícula, dijo Silvia finalmente. Todos tenemos discusiones familiares. No puedes castigarnos por una pequeña discusión. Una pequeña discusión. Así era como ella veía la humillación pública que me había hecho pasar. Lo que pasó en el restaurante no fue una pequeña discusión, Silvia. Fue crueldad deliberada. Me insultaste delante de extraños, me hiciste sentir insignificante, y luego te fuiste esperando que yo pagara la cuenta. Ok, tal vez me exalté un poco, admitió con una voz que sonaba más molesta que arrepentida. Pero tú también fuiste difícil. No querías ayudarnos cuando claramente puedes hacerlo. Ricardo intervino con esa voz condescendiente que tanto detestaba. Ofelia, seamos razonables. Silvia se disculpa por haberse exaltado. Ahora podemos hablar como adultos civilizados. No, dije firmemente. No voy a abrir esta puerta. Y no voy a pretender que lo que pasó fue normal o aceptable. Escuché a Silvia suspirar con exasperación. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa formal? ¿Quieres que me ponga de rodillas? Su tono era sarcástico, burlón. Incluso su supuesta oferta de disculpa venía envuelta en desprecio. No quiero nada de ustedes, respondí, y por primera vez en mi vida, esas palabras fueron completamente verdaderas. No quiero su dinero, no quiero sus promesas vacías, no quiero su amor condicional. Solo quiero que respeten mi decisión de no verlos. Otro silencio. Luego escuché a Ricardo murmurar algo sobre crisis de mediana edad y menopausia tardía, como si mi nueva dignidad fuera un síntoma médico en lugar de un despertar espiritual. Mamá, esto es una locura, continuó Silvia. Somos tu familia. No puedes simplemente cancelarnos. La palabra cancelar me hizo reír a pesar de la tensión. No los estoy cancelando, Silvia. Estoy cancelando el abuso. Estoy cancelando ser tratada como un banco personal. Estoy cancelando las humillaciones públicas. Hice una pausa, respirando profundamente. Ustedes son libres de irse cuando quieran. ¿Y qué pasa con el dinero? La verdadera pregunta finalmente había salido. Ricardo había perdido la paciencia con las sutilezas. ¿Qué pasa con la ayuda mensual? ¿Qué pasa con los gastos del colegio? Su voz tenía un tono de pánico que confirmaba todo lo que había sospechado. Ellos no me veían como madre o suegra. Me veían como una fuente de ingresos. ¿Ese es realmente su único interés?, pregunté. ¿No hay ni una palabra sobre nuestra relación, sobre arreglar las cosas entre nosotros? Solo les importa el dinero. Por supuesto que nos importa más que el dinero, gritó Silvia, pero su respuesta llegó demasiado tarde y sonó demasiado defensiva. Pero también tenemos responsabilidades. Tenemos una casa, una hija, gastos reales. Y yo tengo una pensión limitada y dignidad que recuperar, respondí. Los pagos automáticos han sido cancelados. Los gastos del colegio ya no son mi responsabilidad. A partir de ahora, ustedes son adultos responsables de sus propias finanzas. El grito que siguió fue tan fuerte que estoy segura de que todo el vecindario lo escuchó. No puedes hacer eso. Silvia golpeó la puerta con fuerza. Ese dinero es para tu nieta. Estás castigando a una niña inocente por algo que ni siquiera hiciste tú. La manipulación era tan obvia que ya no me afectaba. Mi nieta está protegida. Hay un fideicomiso establecido para su educación universitaria y su futuro. Pero ustedes, como sus padres, son responsables de sus gastos cotidianos. Un fideicomiso. La voz de Ricardo sonaba incrédula. ¿Cuándo hiciste eso? Esta semana. Mientras ustedes estaban ocupados humillándome, yo estaba ocupada protegiendo a mi nieta de padres que claramente no saben manejar el dinero responsablemente. Escuché murmullos urgentes entre ellos, probablemente tratando de procesar las implicaciones de lo que acababa de revelar. Mamá, por favor, dijo Silvia, y por primera vez su voz sonaba genuinamente desesperada. No puedes hacer esto. Dependemos de tu ayuda. La casa, el carro,
el colegio. Todo está calculado incluyendo tu contribución. Entonces tal vez sea hora de que recalculen, respondí. Tal vez sea hora de que vivan dentro de sus medios reales en lugar de vivir de mi pensión. Pero somos tu familia, gritó Ricardo. Las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón, admití. Las familias se ayudan mutuamente. Pero también se respetan mutuamente. También se aman mutuamente. También se cuidan mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me ayudaron con algo? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mi bienestar sin que tuviera que ver con dinero? Silencio total. La pregunta había dado en el clavo y todos lo sabíamos. Durante años, nuestra relación había sido unidireccional. Yo daba, ellos tomaban. Yo me sacrificaba, ellos se beneficiaban. Yo financiaba sus sueños mientras los míos se marchitaban por falta de recursos y atención. Mira, dijo Ricardo finalmente, tratando de sonar razonable. Entendemos que estés molesta. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. Tal vez la mitad del dinero, y nosotros cubrimos el resto. Como un compromiso familiar. Incluso en su desesperación, seguían regateando. Seguían viendo esto como una negociación comercial en lugar de una crisis relacional. No hay compromiso posible, respondí con una firmeza que me llenó de orgullo. No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de respeto. Y ustedes han demostrado claramente que no me respetan. Escuché a Silvia comenzar a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Lágrimas porque su fuente de dinero fácil se había secado, no porque hubiera lastimado a su madre. ¿Y nuestra relación?, preguntó entre sollozos. ¿Vas a tirar toda nuestra historia por la borda por una pelea? Yo no estoy tirando nada por la borda, Silvia. Ustedes destruyeron nuestra relación cuando decidieron que yo solo tenía valor como proveedora financiera. Yo solo estoy reconociendo la realidad que ustedes crearon. Hubo un largo silencio. Luego escuché a Ricardo murmurar algo sobre abogados y derechos legales. Silvia le respondió algo sobre manipulación mental y personas mayores vulnerables. Incluso en su derrota, estaban planeando ataques legales, tratando de encontrar maneras de forzarme a volver a ser su banco personal. Pueden intentar lo que quieran legalmente, dije, anticipando su conversación. Pero tengo documentación completa de todos los pagos que les he hecho, todos los préstamos nunca devueltos, y testigos de cómo me trataron en el restaurante. Mi abogado dice que tengo derecho absoluto a controlar mis propias finanzas mientras esté mentalmente competente. Y estoy más competente ahora que lo que he estado en años. Esto no se va a quedar así, murmuró Ricardo. Era una amenaza apenas velada, pero ya no me intimidaba. Pueden hacer lo que crean conveniente, respondí. Pero yo he tomado mi decisión. No voy a cambiar de opinión porque me amenacen o me chantajeen emocionalmente. Escuché pasos alejándose de la puerta, voces que se desvanecían, el sonido de puertas de carros cerrándose con fuerza. El motor se encendió y se alejó, llevándose con él los últimos vestigios de la culpa que había cargado durante años. Me quedé de pie junto a la puerta durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Había funcionado. Había mantenido mis límites sin ceder a la manipulación, sin abrir la puerta a más abuso, sin permitir que invadieran mi espacio personal. Por primera vez en décadas, había puesto mi bienestar antes que la comodidad de ellos. Y el mundo no se había acabado. De hecho, me sentía más fuerte que nunca. Regresé a mi sillón, tomé mi té que ya estaba frío, y abrí mi libro nuevamente. Pero las palabras se difuminaban porque tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de libertad finalmente conquistada después de una batalla que había durado demasiados años. Las semanas que siguieron fueron como despertar de un sueño largo y pesado. Cada mañana me levantaba con una sensación de ligereza que había olvidado que existía. No había mensajes urgentes exigiendo dinero, no había llamadas manipuladoras haciéndome sentir culpable, no había esa ansiedad constante de preguntarme cuándo llegaría la próxima demanda financiera. Por primera vez en años, mis días me pertenecían completamente. Me uní al club de lectura de Norma, donde discutíamos novelas que realmente disfrutaba en lugar de fingir interés en temas que otros consideraban importantes. Comencé las clases de cerámica con Elena, descubriendo que mis manos de 66 años todavía podían crear cosas hermosas.
Los martes por la noche se convirtieron en mi momento favorito de la semana, 2 horas en el estudio de arte, moldeando arcilla húmeda mientras conversaba con mujeres que habían atravesado sus propias transformaciones. Un mes después de la confrontación en mi puerta, recibí una llamada inesperada. Era de una trabajadora social del colegio de mi nieta. Señora Ofelia, me disculpo por molestarla, pero los padres de su nieta nos dijeron que usted ya no puede cubrir los gastos escolares. ¿Podría confirmar esta información? Su voz era profesional pero comprensiva. Es correcto, respondí sin vacilar. Ya no soy responsable de esos pagos. Entiendo. ¿Podría preguntarle si hay alguna razón específica? Solo para nuestros registros. Consideré brevemente contarle toda la historia, pero decidí mantenerlo simple. Los padres son adultos responsables de las finanzas de su hija. Yo establecí un fideicomiso para su educación universitaria, pero los gastos actuales son responsabilidad de ellos. Por supuesto, señora. Una última pregunta. ¿Le gustaría que mantuviéramos su información de contacto como persona de emergencia alternativa? La pregunta me tocó el corazón. Sí, por favor. Siempre estaré disponible para mi nieta en caso de una emergencia real. Después de colgar, reflexioné sobre la diferencia entre estar disponible para una emergencia y estar disponible para ser explotada. Era una distinción que había tardado décadas en entender. Esa tarde, mientras regaba las plantas en mi pequeño jardín, vi a Elena, la mesera del restaurante, caminando por mi calle. Se acercó tímidamente cuando me vio. Señora Ofelia, ¿cómo está? He pensado mucho en usted desde aquella noche. Su preocupación genuina me conmovió profundamente. Estoy maravillosamente bien, Elena. Mejor de lo que he estado en años. Le conté sobre mis nuevas actividades, mis nuevas amigas, mi nueva perspectiva de vida. Elena escuchaba con una sonrisa creciente. ¿Sabe qué? Usted me inspiró esa noche. Ver cómo se levantó y salió del restaurante con tanta dignidad después de lo que pasó. Me hizo pensar en mi propia vida, en las personas que me faltan el respeto. Me contó que había terminado una relación tóxica con un novio que la menospreciaba constantemente. A veces necesitamos ver a alguien más encontrar su fuerza para recordar que nosotros también la tenemos, le dije, tomando su mano joven entre las mías. Gracias por devolverme mi pañuelo esa mañana. Ese gesto de bondad llegó en el momento exacto en que lo necesitaba. Nos despedimos con un abrazo, y mientras la veía alejarse, me di cuenta de que mi experiencia no solo me había liberado a mí, sino que también había inspirado a otra mujer a valorarse más. 2 meses después, recibí un sobre Manila por correo certificado. Era de un bufete de abogados que no reconocía. Adentro había una demanda judicial. Silvia y Ricardo me estaban demandando por negligencia financiera hacia un menor y abandono emocional de obligaciones familiares. Querían que un juez me obligara a reanudar los pagos mensuales y a cubrir los gastos escolares retroactivos. Llamé inmediatamente a Gustavo. Después de revisar los documentos, se echó a reír. Ofelia, esto no tiene ningún fundamento legal. No hay ley que obligue a los abuelos a mantener económicamente a sus nietos cuando los padres están presentes y son capaces de trabajar. Además, el fideicomiso que estableciste demuestra que has pensado en el bienestar de la niña. Esta demanda será desestimada fácilmente. ¿Pero tendré que ir a juicio?, pregunté, sintiendo una punzada de la vieja ansiedad. Probablemente no llegue tan lejos. Voy a responder a la demanda y a pedir que sea desestimada sumariamente. Sus abogados se darán cuenta rápidamente de que no tienen caso. Su confianza me tranquilizó. Además, esto confirma algo importante. Tomaste la decisión correcta. Solo alguien que te ve como un objeto financiero te demandaría por recuperar tu propia dignidad. La demanda fue desestimada 3 semanas después, exactamente como Gustavo había predicho. El juez la calificó de frívola y ordenó que los demandantes pagaran mis costos legales. Pero para mí, la vindicación legal era menos importante que la vindicación emocional. Había enfrentado su peor amenaza y había salido victoriosa. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. Tenía un círculo sólido de amigas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Tenía pasatiempos que nutrían mi alma, rutinas que me llenaban de energía en lugar de drenar mi espíritu.
Tenía paz mental y recursos financieros que eran míos para usar como decidiera. Un martes por la noche, después de mi clase de cerámica, Norma me invitó a caminar por el parque donde nos habíamos reencontrado meses atrás. ¿Sabes qué es lo que más admiro de tu transformación?, me preguntó mientras nos sentábamos en el mismo banco donde había reflexionado aquella primera noche. No es que hayas dejado de dar dinero o que hayas puesto límites. Es que recuperaste tu alegría de vivir. Tenía razón. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, la alegría simple de existir para mí misma. La satisfacción de tomar decisiones basadas en mis propios deseos en lugar de las demandas de otros. La libertad de decir no sin culpa y sí sin reservas. ¿Y no extrañas nada de tu vida anterior?, preguntó Norma. Consideré la pregunta honestamente. Extraño a la niña que era Silvia. Extraño la esperanza de que algún día me vería como su madre en lugar de su banco personal. Pero no extraño vivir con miedo, ansiedad y la sensación constante de no ser suficiente. Hice una pausa, viendo a una pareja de ancianos caminar tomados de la mano cerca del estanque. Extraño el amor que pensé que tenía, pero no extraño el abuso que realmente tenía. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. Mi corazón se aceleró por un momento, temiendo que fuera otra maniobra legal de Silvia y Ricardo. Pero cuando lo abrí, contenía una carta escrita a mano con la letra cuidadosa de mi nieta de 12 años. Querida abuela, decía la carta. Mamá y papá no me dejan llamarte, pero quería que supieras que te amo mucho y que entiendo por qué estás enojada con ellos. A veces yo también me enojo con ellos. Espero que algún día pueda verte otra vez, cuando sea mayor y pueda tomar mis propias decisiones. Te amo siempre. PD. Guardé el dinero de mi cumpleaños para comprarte algo bonito cuando te vuelva a ver. Lloré leyendo esa carta, pero eran lágrimas de esperanza. Mi nieta entendía, al menos parcialmente, lo que había pasado. Y algún día, cuando fuera mayor, tendríamos la oportunidad de construir una relación genuina, basada en amor mutuo en lugar de obligaciones financieras. Esa misma noche escribí en mi diario: hoy cumplí 200 días de nueva vida. He aprendido que el amor real nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. He aprendido que establecer límites no es egoísmo, es autocuidado necesario. He aprendido que una mujer puede reinventarse a cualquier edad si tiene el coraje de elegir su bienestar sobre la aprobación de otros. Cerré el diario y me serví una copa del vino bueno que había estado guardando. Brindé por mí misma, por mi coraje, por las amigas que habían elegido amarme, por la nieta que algún día entendería completamente por qué su abuela eligió respetarse a sí misma. Brindé por todas las mujeres que todavía estaban aprendiendo que merecían amor sin condiciones, respeto sin excusas y paz sin culpa. Me senté en mi terraza, viendo las estrellas aparecer una por una en el cielo nocturno. La brisa era suave y llevaba el aroma de las flores de mi jardín. Todo era silencioso, tranquilo, perfecto. No esperaba llamadas urgentes, no temía demandas inesperadas, no calculaba mentalmente cuánto dinero me quedaría después de la próxima petición. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Y esa libertad no había llegado a través de la venganza o la crueldad, sino a través de la dignidad silenciosa y el autorrespeto inquebrantable. Había cancelado todo lo que me lastimaba, no con ira sino con amor propio. Y en ese silencio sereno, había encontrado algo que valía más que cualquier relación forzada: me había encontrado a mí misma. Compré mi propia torta al día siguiente. Me serví entera.